Muy buenos días. Hoy leeré un relato del escritor paceño Jaime Sáenz que se titula José María Salazar. Con el doloroso recuerdo de José María Salazar, invariablemente se suscita la imagen de un florero sepulcral sobre un velador al lado de un candelero de bronce. He aquí una imagen siempre melancólica, pues evoca de un modo preciso, sencillo y directo para mí todo cuanto de olvido, de inmovilidad y de silencio pueda darse. José María Salazar construyó un recinto de oscuridad para vivir en él. Y no es que quisiera alejarse del mundo, sino que, por el contrario, ansiaba adentrarse en él precisamente. De tal manera que el dolor, el sufrimiento y la angustia jamás se alejarían de su lado. Con irreductible valor moral y dando muestras de dignidad y altura, trabajó a lo largo de los años todos de su vida, primero para atender a su madre, quien hubo de fallecer al cabo, y luego para mantener su hogar, que empero terminaría por disolverse, cuando finalmente José María Salazar, viéndose solo, no por ello dejó de trabajar, ahora para atender a sus propias necesidades. Todo lo cual no tendría nada de extraordinario a no ser por las graves dolencias por las que precisamente José María Salazar estaba impedido, y por las que, siendo otro, se habría abstenido de trabajar en alguna cosa, por liviana que hubiese sido de la actividad requerida. Ocupaba el cargo de auxiliar en la oficina pública, pero como sus aspiraciones no se orientaban en modo alguno hacia el campo de la burocracia precisamente, aunque con los años había llegado a ser perito de materia de archivos, jamás fue ascendido y se quedó como eterno auxiliar. Era empeñoso y eficiente como el que más en las labores de oficina. Es muy cierto, pero positivamente y de verdad. Muy otras eran las ocupaciones que en definitiva solicitaban sus mejores energías, por cuanto José María Salazar se dedicaba a escribir, y con decir que era un escritor queda dicho todo. Frecuentemente me leía sus escritos siempre conmovedores que me causaban una gran admiración, una prosa elevada y sorprendente con aires que soplaban misteriosamente y que no vacilo en calificar incomparable, tal su fuerza y originalidad. Sin embargo, y es muy triste recordarlo, la verdad es que José María Salazar, acaso llevado por algún impulso morboso y criminal, si se quiere, quemaba sistemáticamente sus escritos. Todo intento de persuadirlo resultaba inútil. José María Salazar se mostraba siempre reacio a renunciar de tan destructivo afán. Y por último, cierta vez sin duda cansado ya de mis reiterados ruegos, declaró que él se contentaba con escribir y que por esta razón y no por otra quemaba sus escritos con una sonda en la tráquea que le había sido aplicada a consecuencia de un accidente sufrido en la juventud y que desde entonces y en forma permanente llevaba puesta. José María Salazar se trasladaba cada semana al Hospital General de Miraflores a fin de someterse a ciertas curaciones de rigor, y con tal motivo allí pasaba el día y generalmente se quedaba a dormir. Un pariente suyo que trabajaba y vivía en el hospital le ofreció el hospedaje. Muchas de las admirables páginas de la pluma de José María Salazar se debía sin duda a tales visitas. En los tenebrosos ámbitos del hospital, en lóbregas salas y en interminables corredores, allí donde efectivamente podía sentirse como en su casa, buscaba el escritor la compañía de los enfermos y departía con ellos. Y en la morgue pasaba largos momentos contemplando a los muertos y llenando sus pulmones con aires mefíticos, y al filo de la noche, con un júbilo que incendiaba su sangre y del que se nutría, echábase a caminar en oscuros senderos para adivinar y para conocer, para sentir, para escudriñar y para descubrir, para vivir y para morir, siempre en pos de la revelación
con la esencial ingenuidad del artista, en busca de una forma, de un olor, de una chispa, en el escondido mundo de la verdadera realidad, que se escondía bajo ilusorias apariencias de irrealidad. Para todo, y ante todo para enfrentar la enfermedad y la muerte, según la opinión de José María Salazar, había que sentirse bien. Y esto extrañamente se debía a que el hombre no podía sentirse mal sino a condición de sentirse bien, y por tanto era absolutamente necesario sentirse bien para comprender la magnitud alcanzada por la enfermedad y la muerte como deberes. En efecto, la enfermedad y la muerte eran deberes, y en tal virtud era uno mismo quien debía de imponérselos con su propia voluntad, y quien debería de comprender su verdadera significación si era capaz de dar cumplimiento a sus dictados. El estado de José María Salazar, a medida que pasaba el tiempo, empeoraba cada vez más. Por todas las evidencias, su acabamiento se escuchaba rápidamente. Las perturbaciones respiratorias que sufría, ya de por sí graves, habían experimentado ciertas complicaciones y comprometido el corazón, según me explicó. Y dados sus míseros recursos económicos, mal podía subvenir los gastos de algún tratamiento que acaso prometiera aliviar sus dolencias. Hinchadas las extremidades y moviéndose trabajosamente, respirando con dificultad y el rostro congestionado con envejecida chalina cubriendo la sonda en el pecho, asistía a su oficina y cumplía sus deberes tan solo a costa de penosos esfuerzos. José María Salazar, con tono confidencial y cual hablando en secreto, me contó sus penas. Me dijo que tenía en mente una obra que se llama La Casa del Dolor, pero que, por razones obvias, había renunciado de plano al proyecto, y con cierta pesadumbre me dijo que lo único que le hacía vivir era su nocturna labor, cuando sentado ante el velador y alumbrado por la luz de la vela se ponía a escribir. Y así era en efecto. José María Salazar, pese a todo, seguía escribiendo y obviamente seguía quemando sus escritos. Una noche, hablando de estas y otras cosas y habiendo sacado a colación el asunto de su enfermedad, o más propiamente de sus enfermedades, dijo que ya estaba harto de ellas, como asimismo lo estaba de hacer literatura. Tal declaración me causó extrañeza, viniendo de que venía, y me limité a guardar silencio. Tal declaración José María Salazar me miró largamente y dijo que el hacer literatura era cosa miserable, vale decir, una manera de hurtar el bulto a la realidad y engañarse a sabiendas. En cambio, escribir era otra cosa. Y era esto precisamente lo que él intentaba ahora. Pues en términos absolutos escribir era morir, y por lo tanto para escribir había que morir. Me quedé sorprendido. José María Salazar habló del hielo, habló de la oscuridad y habló apasionadamente. Declaró que solo allí, en el hielo, en la oscuridad, se encontraba la realidad verdadera. El fuego era la fuente de la vida y que precisamente lo odiaba por haber dado origen al hombre. Así habló José María Salazar aquella noche, y tras largos minutos de silencio, buscando en sus bolsillos, extrajo un papel y me lo dio, rogándome que lo llevase a su oficina a primera hora de la mañana, pues que se trataba de su carta de renuncia. Para gran alarma de mi parte, declaró su determinación irrevocable de abandonar para siempre jamás la ciudad. Firmemente decidido como estaba a emprender viaje a las alturas y transmontar regiones deshabitadas, aunque cercanas a la población, y adentrarse a las nieves eternas del Huayna Potosí con el propósito de escribir. Y eso, físicamente imposibilitado como estaba, no lo creí. Era ir demasiado lejos, por así decirlo. Más le valiera esperar aquí. Pensé en mis adentros, guardé la carta con la promesa de cumplir el encargo. Y sintiendo cierto desagrado con la actitud de José María Salazar,
que de pronto parecía estudiada al par que dramática, me levanté y con deliberada frialdad consulté mi reloj dispuesto a retirarme. Empero José María Salazar, con semblante que se transfiguraba por momentos, dando muestras de profunda emoción y haciendo grandes esfuerzos para incorporarse, me abrazó conmovidamente y me estrechó la mano con no sé qué fulgor en la mirada que asustaba y que jamás olvidaré, y abriendo la puerta me despidió sin más. Apenas si es necesario decir que aquella noche me sentí mal, me sentí enfermo, no pude dormir. El día siguiente, a primera hora, en cumplimiento de mi promesa, entregué la carta. Por otra parte, cabe señalar que la desaparición de José María Salazar pasó inadvertida durante largos días, y huelgan las palabras. José María Salazar tenía pocos amigos y ante todo era en extremo reservado. Los hechos por sí solos hablarían muy alto de su formidable temple espiritual. Él cumplió cuanto dijo al pie de la letra. Pero ahora quiero referirme a un suceso ocurrido algún tiempo después de la desaparición de José María Salazar y que tiene honda significación para mí. El caso es que un día me encontraba en el Alto, invitado por unos amigos, y al atravesar una calle eché una mirada hacia la transparencia y de pronto me quedé inmóvil. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pues allá lejos en el horizonte se vislumbraba la imagen del Huayna Potosí, cargada de resplandores y oscuridades. Por supuesto yo no olvidaba, allá lejos en la cumbre, en alguna fisura moraba José María Salazar. De retorno a la ciudad, en la alta noche, bajo el influjo de la estremecedora imagen, comencé un poema dedicado a la memoria de José María Salazar y al rayar el alba lo concluí. Puede que ello resulte desproporcionado y aún a riesgo de incurrir en lo anecdótico. A continuación transcribo el texto. La llave del puente, a la memoria de José María Salazar. Para ascender un poco a la montaña en noche cerrada, con el cuerpo a cuestas, primero se toca el zócalo oscuro en medio del viento y después el hielo con estrella en lo alto. Y más arriba una eminencia con arquitecturas de piedra en el cóncavo signo del abismo. Allá se encuentra la llave del puente y se abre la bóveda y se cruza el espacio y se pasa al otro lado, en donde se vislumbra ya la orilla de la luna, en pos del rastro que se difunde y que señala el camino de la noche, en desolados ámbitos, en trances de alma y muerte, cuando ya la mente no cuenta para nada. Las entrañas acostumbran escuchar y mirar, y la sangre aprende muchas cosas. Los huesos adivinan formas y presencias, y las manos palpan el destino en parajes de negrura y tiniebla, que sólo alientan aniquilación y acabamiento, y que enmudecen con júbilo. El cuerpo sabe y comprende. En el corazón aparece un cuchillo, en los pulmones palpita una duda, y la respiración respira con asombro. En algún momento y en algún lugar la montaña se transfigura, se enciende con fuegos de planetas, de sepulcros, y de súbito se estremece en sus profundidades y asume una humanidad que sorprende y sobrecoge. Y ahora todo es hermetismo, presagio y revelación. Allá arriba en un cielo invisible el astro se desvanece y las sombras se ocultan en las sombras, y con fulgores que se hunden en tus ojos nublados al hielo te incita a escribir la historia de tu vida y te induce a vivir la verdadera vida. El relámpago resplandece a lo lejos, retumba un trueno y luego otro y otro. Un silencio de carne y hueso te envuelve en este instante, tu cuerpo te mira y te sepulta.